Buenas noches muchachos, para acá vamos a ver el tema de arranque de motores. En esta presentación entonces la idea es poder sacar algunas cuestiones que tengan por resolver para poder seguir con su práctico. Ustedes tienen esta presentación y recuerden que yo le había pasado el libro de Manual Instalador Electricista categoría 3. La parte de contactor está desde la página 215 en adelante. Después tienen otro documento que es del contactor, circuitos básicos de contactores y temporizadores y automatismo eléctrico con contactores. Lo más básico como para que ustedes puedan arrancar podría llegar a ser el del contactor. Esta es una página de tecnología de secundario, pero lo que tiene interesante es la parte de gráfica, entonces ustedes van a poder entender un poco más de forma fácil cómo funciona un contactor. Entonces, van a ver que acá tenemos la simbología del contactor, que tenemos un A1, A2 y lo que son las llaves, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 en este caso. Entonces entre la 1 y la 2 tenemos una llave, 3 y 4 otra llave y así de forma consecutiva van las llaves. Vamos a ver siempre que tenemos A1 y A2, que A1 y A2 es la bobina del contactor. Entonces, básicamente un contactor está compuesto de dos partes. Una parte que es la bobina y otra parte que son las llaves. ¿Cómo funciona el contactor? Lo que hacemos es, le damos una corriente, una pequeña corriente entre A1 y A2. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente le damos fase y neutro entre A1 y A2, haciendo circular una corriente. Esa corriente lo que va a hacer es, va a magnetizar esa bobina, generando que esa magnetización me cierre las llaves o me abra, dependiendo si la llave es normalmente abierta o normalmente cerrada, las llaves que tengo asociadas al contactor. La simbología así tal cual como está acá me está indicando que todas estas llaves que tengo acá son normalmente abiertas. ¿Qué quiere decir normalmente abiertas? Que sin corriente en la bobina, esas llaves están abiertas. O sea que entre 1 y 2 el circuito es abierto. Y así para cada una de las llaves que continúan. Una vez que circula corriente, el estado de esas llaves pasa a ser el contrario. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre 1 y 2 el circuito pasa a estar cerrado. ¿Sí? Por el contrario, si yo tengo una llave normalmente cerrada, yo al generar una corriente entre A1 y A2, esa llave va a pasar a ser un circuito abierto. Ténganlo en cuenta eso entonces. Normalmente abierto es en vacío, sin ningún tipo de carga entre A1 y A2, la llave está abierta. Normalmente cerrada, en vacío, sin ninguna corriente entre A1 y 2, la llave está cerrada. ¿Sí? Bien, la parte de atrás, la parte interna, perdón, del contactor básicamente es esta que está acá. Entonces, esto es lo que yo le decía. A1 y A2 serían estos dos cables que tengo acá, donde ingresaría mi fase y mi neutro. Y lo que me va a generar es, me va a magnetizar la bobina de ese relé, generando que este resorte me traiga las llaves hacia, en este caso, hacia la izquierda. Como tengo esta llave, se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar. Y esta llave, que es normalmente cerrada, al alejarse se va a abrir. Entonces tenemos acá claramente el ejemplo de 4 llaves normalmente abiertas y una llave normalmente cerrada. Nosotros vamos a ver otra cosa y ténganlo en cuenta también ustedes a la hora de leer un contactor. Después ustedes van a ver un plano, van a ver el contactor y la idea es que lo sepan interpretar. Entonces, estos numeritos que están acá, vamos a ir acá a un gráfico, un contactor. Abrí esto, después yo le voy a hacer un video donde les muestro contactores reales, pero básicamente son lo mismo que tenemos por acá. Entonces ustedes van a ver que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13, 14. Entonces, ustedes van a ver que tienen una secuencia de números baja, del 1 al 6, y una secuencia de números alta, 13, 14, y puede ser acá 15, 16, 23, 24, dependiendo de la cantidad de contactos que tenga el contactor. Siempre la asociación es la siguiente. La numeración baja corresponde a contactos de alta potencia. Y los de numeración alta corresponde a contactos de potencia baja.
Normalmente se le llaman salidas auxiliares de ese contactor. Y ahora vamos, ¿para qué me sirve un contactor? Básicamente un contactor lo que hace, o lo que me genera es, yo voy a tener una pequeña corriente que me va a excitar a mi relé y me va a cerrar estas llaves. Lo que tienen estas llaves es que son de alta potencia. Entonces, imagínense ustedes que tienen una iluminación de una cuadra en la cual tienen 5 artefactos de iluminación de 500 watts. Si tienen eso y tienen que encenderlo o apagarlo con una llave, esa llave en el primer intento se va a encender, pero quieren encenderla nuevamente y esa llave va a estar quemada. ¿Por qué? Porque el contacto o se va a soldar por el exceso de corriente o se va a derretir por el exceso de corriente. Recordemos que una llave común, un punto común, la máxima corriente que soporta son 10 amperes. Entonces, si nosotros le damos una corriente mayor a esos 10 amperes, esa llave se va a quemar. ¿Para qué me sirve el contactor entonces? Yo a esa llavecita la voy a colocar acá, en serie a la bobina. Entonces lo que voy a hacer con esa pequeña llave es excitar la bobina del contactor. Una vez que yo excito esa bobina del contactor, los contactos de alta potencia se van a cerrar, entonces mi iluminación estarían conectados en los bornes de alta potencia. ¿Sí? Entonces, un circuito básico está acá. Entonces, imagínense que esta es la llave de baja potencia. Entonces yo lo que hago es excito esa llave de baja potencia. Y estos serían los de alta potencia que ya están dentro del contactor. Esto sería toda su iluminación que pueden estar en paralelo, toda la de una cuadra, 2 cuadras, dependiendo de la potencia que tiene su contactor. De la misma manera, este circuito que está acá es válido para cualquier sensor de los que estuvimos viendo. Si nosotros tenemos una fotocélula, esta llavecita puede ser reemplazada por una fotocélula, por ejemplo. Puede ser reemplazado por el automático de tanque. Puede ser reemplazada por un temporizador. Entonces, esta llave puede ser tranquilamente reemplazada por cualquier tipo de sensor y los contactos de potencia pueden estar alimentándome o ya sea un sistema de iluminación completo o un sistema de elevación de agua por medio de una bomba trifásica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un motor de alta potencia, seguramente voy a tener que armar un circuito con contactor para que ese flotante me permita a mí activar esa bomba sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Eso es para nuestros usos cotidianos. De esa manera lo vamos a utilizar de forma cotidiana y es la mayor cantidad de trabajos que ustedes van a realizar después como instaladores o montadores domiciliarios. Van a utilizarlos cuando la potencia de salida básicamente es excesiva, superando los 10 amperes, que es lo que básicamente me soporta cualquier sensor o llave de punto común. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera parte. Básicamente, entonces, para nosotros un contactor va a ser un sistema de potencia que me va a permitir a mí manejar una corriente por encima de lo que normalmente soporta un sensor o una llave de punto común. ¿Sí? Hasta acá cerramos la primera parte. Ahora, yo les di a ustedes otro documento que era el de arranque de motores. ¿Sí? Van a ver que toda la primera parte básicamente es de teoría de por qué un motor trifásico o de alta potencia tiene una corriente elevada en el arranque. Y ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Vamos a tener en un motor una corriente de arranque y una corriente a plena carga. Esa corriente de arranque se da básicamente en un intervalo de tiempo muy pequeño, normalmente se le dice en intervalo transitorio, en el cual la corriente de arranque de ese motor básicamente se rige por esta tabla que yo tengo acá. Y entonces si tengo un motor, estamos hablando de kilowatt, de 0,75 a 1,5 kW, la corriente de arranque es de 4,5 veces la corriente a plena carga. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo un motor de 2200 watts, 2,2 kW. ¿Sí? Si yo tengo ese motor, 2200 watts, estaría acá, en este orden, de 1,5 a 5. Si yo hago 2200 dividido 220 me da una corriente de 10 amperes. Esa corriente de 10 amperes que me da el fabricante es la corriente a plena carga del motor. ¿Sí? O sea que está consumiendo 10 amperes cuando yo lo voy y lo mido. Pero en el arranque ese motor va a tener
3 veces la corriente nominal. Entonces, en el arranque, la corriente de ese motor tranquilamente puede ser de 30 amperes. Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Si yo tengo un sistema automático de tanque y yo me confío porque el automático de tanque soporta entre 10 y 15 amperes y yo me confío y le coloco directamente un automático de tanque, ese automático de tanque no me va a soportar más de 2 arranques del motor porque se va a quemar. ¿Por qué? Porque la corriente de arranque del motor es de 30 amperes, no es de 10 amperes. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que nosotros entendamos, que ustedes entiendan que vamos a tener en un motor, sobre todo de alta potencia, fíjense que a medida que va bajando la potencia, la corriente es más alta de arranque, ¿sí? En proporción, 4,5 veces. Entonces, si yo tengo un motor de muy alta potencia, la corriente de arranque, que es de 2 veces la corriente nominal, se va a ir al doble de lo que yo dimensiono el cable o de lo que yo coloco para que ese motor arranque, ya sea o una llave o sea un sistema de sensores. Entonces, ahí sí o sí tenemos que ver cómo hacemos que nuestro sistema, todo nuestro sistema de control, sea capaz de soportar esa corriente, ¿sí? Y ahí empezamos a ver los distintos tipos de arranque. Entonces, los distintos tipos de arranque lo que me van a hacer a mí es permitir que esa corriente de arranque disminuya, ¿sí? El primer arranque que vemos es un arranque directo. En el arranque directo tenemos un motor trifásico, a ese motor trifásico nosotros le vamos y le conectamos los 3 cables a las 3 fases. Ese es el arranque directo. Acá no tenemos ningún tipo de contactor, no tenemos ningún tipo de mecanismo que a mí me permita bajar la corriente inicial de arranque. Entonces, si yo tengo un motor en arranque directo, me voy a tener que regir por esta tabla que tengo acá, y el interruptor que yo coloque y el tendido eléctrico que yo coloque tiene que ser capaz de soportar esa corriente de arranque, ¿sí? Si yo coloco un conductor que solamente, vamos al ejemplo anterior, coloco un conductor de 1,5 milímetros cuadrados que me soporta 13 amperes. ¿Por qué? Porque yo supongo, bueno, que el motor me consume 10 amperes, el motor no va a arrancar. ¿Por qué? Porque en el arranque me requiere 30 amperes de corriente, ¿sí? Entonces va a ser tanta la caída de tensión que yo voy a tener sobre el motor que el motor directamente no va a arrancar. Y tarde o temprano me va a terminar quemando toda la instalación eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo hago un método directo, sí o sí tengo que tener en cuenta la corriente de arranque en función de esta tabla y dimensionar, ya sea todo el cableado y todo lo que es mi interruptor, como para que soporte esa corriente, ¿sí? Entonces, en un arranque directo voy a tener esto, ¿sí? Si yo lo hago por medio de un contactor y yo quiero que ese interruptor, que un interruptor común, me genere o me permita a mí arrancar ese motor, mi interruptor estaría acá, coloco mi contactor y con los bornes de potencia arranco de forma directa mi motor, ¿sí? Lo que yo le decía, este tendido que yo tengo acá tiene que ser capaz de soportar esa corriente de arranque, ¿sí? Y también el contactor que yo coloque acá, los bornes de potencia de este contactor tienen que ser capaces de soportar esa corriente que yo tengo de arranque. Entonces, acá tendríamos el esquema general para un motor de arranque, un motor en arranque directo, ¿sí? Ahora bien, este sería el esquema circuital. Antes de pasar al otro tipo de arranque, este sería el esquema circuital. Yo tengo mi motor y vamos a ver que está dividido en 2 partes. Tengo todo esto que está acá, corresponde al método directo. Entonces, esta parte que está acá sería la parte de potencia y esta parte que yo tengo acá sería la parte de control. Entonces, este KM que yo tengo acá es la bobina del contactor y estos 3 que yo tengo acá corresponden a lo que es los bornes de potencia o los bornes de salida de mi contactor. Estas llaves que están acá, por ahora no le vamos a dar importancia porque mi idea es después más adelante
cuando yo pueda mostrárselos. De última, si esto se alarga, voy a hacer un video mostrando cómo hacemos estas conexiones, pero son contactos auxiliares de mi contactor que lo que me van a permitir a mí es que el motor arranque de forma segura y tenga sus protecciones, las protecciones adecuadas, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora, créanme que esta es la bobina de relé. Si yo activo esta bobina de relé, se cierran estas llaves de potencia, por lo que circula corriente hacia el motor y el motor arranca. Van a ver que acá, perdón que me salté un poquito, van a ver que acá yo tengo esta chapita que tengo acá. Esta chapa que tengo acá por ahí, por alguno que todavía no vio ningún motor trifásico, es la chapa característica de un motor trifásico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener presentes esta chapita como para realizar las conexiones. Luego se lo voy a explicar en un video aparte, cosa de no mezclar tanto las cosas. Entonces vamos a ver los tipos de conexión de los motores, ¿sí? Ahora vamos a hacer más hincapié a lo que es el manejo de los contactores. Ahora, ustedes van a ver que tenemos otros tipos de arranques. Motor por autotransformador, arranque por cambio de vanado, ¿sí? Son otro tipo de arranques que se utilizaban antiguamente. Ya no se están ocupando porque son muy costosos y ya la fabricación es muy anticuada. Entonces se pasa a otro tipo de arranques. Uno de los arranques que más se está utilizando en nuestra zona es el arranque estrella triángulo, ¿sí? Que es el que tengo por acá abajo. Está acá. Este es el arranque estrella triángulo, ¿sí? En este tipo de arranque lo que nosotros hacemos es manejarnos con diversos contactores, ¿sí? Van a ver que acá tenemos toda la explicación básica de por qué trabajamos con este tipo de arranque. En un motor trifásico, nosotros básicamente lo que hacemos es conectarlo de dos maneras. Una conexión en estrella y una conexión en triángulo. En la conexión en estrella, la tensión en la bobina en cada bobina de mi motor es de 220 voltios. Y en triángulo, la tensión en cada bobina del motor es de 380 voltios. Si yo quiero sacarle la máxima potencia al motor, lo tengo que conectar en triángulo. Es decir, darle al motor una tensión de 380 voltios por bobina. ¿Por qué lo hacemos arrancar en estrella? Justamente para bajar la tensión. Y al bajar la tensión a 220 voltios por bobina, lo que yo voy a hacer es bajar la corriente de arranque. Al bajar la corriente, voy a bajar esa corriente de arranque, ¿sí? ¿Hasta cuándo bajo esa corriente de arranque? Hasta que mi motor gire en un 80% de su velocidad nominal, y una vez que está al 80% de su velocidad nominal, la paso a triángulo para poder yo sacarle la máxima potencia disponible del motor. Eso se hace todo de forma automática, no es que nosotros vamos a estar midiendo con un velocímetro a ver la velocidad del motor, a ver si llegó al 80% de su velocidad nominal. Eso se hace por tiempo. Cada motor tiene un tiempo de arranque, entonces yo sé que, qué sé yo, un motor de cierta cantidad de HP tarda 5 segundos en generarse la velocidad del 80%, entonces yo lo tengo 5 segundos en estrella y después lo paso a triángulo. Eso se hace todo con un automatismo que se llama justamente automático de estrella triángulo, que eso lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, nosotros básicamente vamos a tener este esquema, en el cual vamos a tener un contactor principal que me va a abastecer las tres bobinas del motor de un lado. Recordemos que yo tengo esta chapa característica del motor, que yo le había dicho que después íbamos a explicar. Entonces yo tengo disponibles 6 bornes del motor, U, V, W, X, Y, Z. Estos 6 bornes yo tengo disponibles para conectar los motores. Entonces, si yo voy al tipo de arranque acá, este es mi motor, UW, UW. Yo tengo los 6 bornes del motor disponibles. Entonces, a 3 bornes lo alimento directamente con 380. ¿Sí? Y los 3 bornes de abajo lo voy a alimentar primero con un contactor y después con otro contactor. ¿Sí? Entonces, el KM2 que está acá, lo que va a hacer es, en un instante de tiempo, me va a conectar este motor en estrella.
Voy a desactivar este relé, este contactor, y voy a activar este otro contactor, que voy a hacer que este motor ahora esté conectado en triángulo. Entonces, lo que se hace es, primero, bajo el interruptor general, activo KM1 y cuando activo KM1, activo también KM2. Eso hace que el motor se conecte en estrella. Después de un cierto tiempo, desactivo KM2 y activo KM3, generándome que el motor ahora esté conectado en triángulo. ¿Sí? Entonces, eso lo que va a hacer es, me va a bajar la corriente de arranque del motor, generando que mi sistema de cableado y todo mi sistema de automatización, yo lo pueda diseñar con una corriente mucho más baja. Por ahora, en esta primera parte, tengamos en cuenta lo siguiente, que este símbolo que está acá es de un relé térmico que lo que hace es, me genera que si la corriente está por encima de un valor nominal que yo lo fijo, que normalmente es el valor de la corriente máxima del motor, el relé térmico lo que me va a generar es la desactivación total de KM1. Al desactivarme KM1 yo dejo de mandarle 380 voltios al motor y el motor se va a apagar. ¿Sí? Muy bien. Les voy a pasar este video y la idea es que ustedes lo miren, lo interpreten y cualquier duda que tengan hacemos un intercambio después de que lo hayan visto.